Y como dice el Evangelio del día, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no estará en las tinieblas. Y también el que cree en mí no está creyendo en él, sino el que lo envió. ¿Quién lo envió? Dios. Asimismo, si crees en Dios, crees en Jesús. Si crees en Jesús, crees en Dios. Por eso mismo, cuando estás en tinieblas, la propia luz es la que aparta a sí mismo a las tinieblas, a las cosas del mundo. Las cosas del mundo que son tus heridas, que son los pecados, que son todas esas acciones que simplemente te alejan. Estás en tinieblas. Cuando crees en Dios, crees en Jesús, es la luz del mundo. Por eso su palabra es tan desgarradora que Él dijo: no vine a traer paz, sino vine a traer espada. ¿Y eso qué quiere decir? Sí, estamos en una guerra espiritual, la cual tenemos que estar siempre con Él, para que las tinieblas no nos dejen estar en ese hoyo de tinieblas, que es el que nos deja en ese hoyo, en el pecado. Mas sin en cambio estás en la luz. Reafirma esa fe, esas acciones, esa palabra de Dios. Obedécelo. Cada día pídele esa sabiduría, esa fuerza, esa fortaleza para llevar tu cruz contigo, para que no estés en las tinieblas, para que no estés en el ruido del mundo, para que puedas afrontar todas esas circunstancias que son sutiles. Y sí, claro, cuando estás con Jesús, con Dios, no va a ser algo que nosotros llevamos difícil, así ni cambio es fácil. Más el ruido del mundo es el que nos hace ver las cosas difíciles. La música, las redes, las adicciones, las cosas que te alejan de Él, que te llevan a las tinieblas, que siempre estás bajando, estando y no queriendo ver la luz, porque la luz no teme a las tinieblas, sino simplemente radica esa propia luz, que el propio ruido del mundo te aleja, que primeramente tienes que seguir a Jesús, a estar con las cosas, obedecerlo. No obedecerlo en el sentido de simplemente obedezco ya, sino obedecerlo. Él te respalda, Él te da todas las circunstancias, todas esas cosas que simplemente estás para aquí, para agradarle a Él, no para agradar a las personas, ni para agradar ni siquiera a tu propia familia. Mas sin en cambio, por ese amor nace el amor que todos queremos. Por eso mismo, sigue la luz con tus acciones, con ese arrepentimiento, forjándote cada día, forjando esa acción, ese obedecimiento hacia Dios. No simplemente un rato, un momento, sino diario. Porque dice: el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. No es un vencimiento, que caigas, que otra vez vuelvas. Mas sin en cambio, es de sabiduría poder reafirmarte nuevamente y levantarte con más sabiduría, con más fortaleza, con más fe hacia Dios, con Jesús. Porque Él es el único que te valida, que te da valor, el único que te rescatará del mundo. Porque es el único que estará contigo en las buenas, en las malas, en un ser humano, en una persona. Ni siquiera
Ni siquiera tu propia familia te ama tanto como Dios, como Jesús, que Él murió en la cruz, que ningún ser humano va a hacer lo mismo, que ni siquiera tu pareja, tu familia, nadie lo va a hacer. Y eso es idolatrar, sí, idolatrar a Dios, poner en su lugar a Dios y a Jesús. Simplemente tu corazón le pertenece a Él, no a nadie más, no a las personas, porque dice, maldito el hombre en el que confía en un hombre, bendito en el que confía en Dios. Por eso mismo, confía en Dios. No quiere decir que confiar en Dios es ser ingenuo, dejarle las cosas al mundo, sino confiar en Dios, que Él te revelará las cosas, que Él te dará esa revelación bajo el Espíritu Santo para que puedas discernir, para que te puedas guiar en ese camino. Porque sí, estamos llenos de ruido, mas en cambio el Espíritu te llenará de paz. Pídeselo y obedécelo, porque Dios, Jesús, es la luz del mundo y no te dejará caer en las tinieblas.